Buenos días a todos. Bienvenidos a la Impact Week de EY, compañía de consultoría, auditoría, servicios profesionales, que algunos pensaréis que no sabemos sumar. A lo mejor pensáis que no sabemos sumar porque tenemos 2 días de evento y 2 no es una semana. Para nosotros es una semana que me decía Alberto que llevábamos 4 años haciendo, que hacemos en toda Europa, internamente, como una semana de un ejercicio de pensar cuál es el impacto que tenemos como profesionales, como firma, cada uno de nosotros y como firma, y qué impacto queremos tener el año que viene. Durante la semana, internamente en EY, hay actividades de todo tipo, hay sesiones de formación, hay actividades fuera de la oficina, hay charlas, hay conferencias, y si a vosotros, clientes y amigos, queríamos hacer parte, desde el principio os hemos querido hacer partícipes de esta semana con estas sesiones. Y este año tenemos sesión hoy y tenemos sesión mañana. Por lo tanto, muchas gracias por compartir esta semana con nosotros, aunque sea 2 días. ¿De qué queremos pensar? ¿Sobre qué queremos pensar durante esta semana? Queremos pensar sobre nuestro impacto en el entorno en el que estamos. En el fondo, quizás estemos en una nueva economía, en un entorno de policrisis que nos afectan a Europa y a España desde el punto de vista ambiental o ecológico, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Y esto tiene un impacto económico y por eso nos hace hablar de una nueva economía. Y en sostenibilidad, perdonad el chascarrillo, nos hace hablar que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de números y no de fotos. Números derivados del impacto económico de los aspectos de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. Como algunos sabéis, tenemos una serie de podcasts de nuestra primera temporada del podcast, perdonad por nuestro amateurismo, no sé si se puede decir así, Alberto. Tratamos de poner número a la sostenibilidad desde el punto de vista de los diferentes sectores. Si queréis profundizar sobre esto, está en Spotify. ¿Cuál debe ser la propuesta de valor de la sostenibilidad en un entorno como el actual? Lograr un impacto tangible. Lograr un impacto tangible es sobre lo que van a ir estas jornadas. ¿Qué significa lograr un impacto tangible en la creación de valor para las compañías? Impacto tangible en la protección frente a los riesgos y en la consecución efectiva de logros concretos y medibles en el ámbito de la sostenibilidad. En un entorno en donde hemos perdido la memoria. Imaginaos que... ¿Dónde estábamos hace 20 años? ¿Dónde estabais hace 20 años? ¿Os habíais casado? ¿Habíais terminado los estudios? ¿Dónde trabajabais hace 20 años? ¿Cómo era el mundo que os rodeaba hace 20 años? ¿Qué pensábamos hace 20 años, 2005? ¿No? Pues pensábamos hace 20 años que un coche eléctrico era imposible. Por supuesto, hace 20 años, Tesla es 2007, el primer coche. Hace 20 años no se nos ocurría pensar que podíamos compartir coche. Hace 20 años no pensábamos en trenes de hidrógeno, hace 20 años no nos imaginábamos que pudiéramos comprar un cargador eléctrico para nuestro coche en una web. Y las energías renovables eran imposibles y hoy podemos comprar un panel fotovoltaico. Eran imposibles por el coste, por la infraestructura necesaria, eran imposibles hace 20 años.
Por supuesto, era imposible que tuviéramos una casa con un tubo que iba al centro de la Tierra que se calentaba y nos dejaba el suelo calentito. Hace 20 años los productos ecológicos eran los menos ecológicos de todos porque no se vendía ninguno, como me dijo el director comercial de una gran superficie. Hace 20 años no teníamos vino ecológico, que desde mi ideología y pensamiento no es vino. Uy, me he quedado sin pantalla, compañeros. Lo puedo hacer sin pantalla, pero preferiría tenerla. Hace 20 años no existía el vino ecológico, hace 20 años no existía el cemento ecológico, el acero. Veo, Nacho, hace 20 años el mundo de la moda, desde el punto de vista de los tejidos, de la innovación, del diseño. Si pensamos en hace 20 años, la sostenibilidad ha cambiado gran parte de todo lo que nos rodea, este edificio también desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Qué otro aspecto ha cambiado tanto nuestras vidas como la sostenibilidad? Seguro que a algunos se os ocurre, pero a mí me cuesta. Gracias. Ha habido estrés por ahí, ¿eh? No pasa nada. Si hablamos de lograr impactos tangibles, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que los impactos tangibles ya los hemos logrado, que el mundo ya está cambiando en relación con la sostenibilidad. Me hace mucha gracia la zapatilla vegana que compré el otro día, que es arriba a la derecha, ¿no? Isabel, no te rías, se puede comprar una zapatilla vegana. Y muchas veces no somos conscientes de estos, y momentos como los actuales, donde en muchas conversaciones de pasillo vemos la sostenibilidad, ¿qué va a pasar con ella? No, pues vamos a ver qué ha pasado en estos 20 años, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Y ahora no me va el botón. ¿Me lo puedes pasar? Pensando bien. Nuestro punto de vista es con un pensamiento global y no parcial, con un pensamiento conectado y no desconectado. Y por simplificar, eso consiste en 3 cosas. Como en cualquier ámbito de la gestión, primero pensar cuál es el impacto de los temas, qué me afecta. Segundo, cambiar lo que pueda cambiar. Y tercero, convencer de ese cambio. Pensamiento global, no parcial, pensamiento conectado, no desconectado. Si a alguien le pasa la diapositiva, ¿le da el botón? No os pongáis nerviosos todavía. Pero realmente, no os movéis de ahí porque paso muy rápido las diapos. Pero la realidad de nuestro día a día es que ese camino lógico de pienso, cambio, convenzo, en la gestión, pues no se produce de una manera muy ordenada. Y aprovechamos oportunidades o avanzamos en algunos aspectos que creemos que pueden ser un tractor de crecimiento en el ámbito de la sostenibilidad. Y hay veces que tenemos el riesgo de perder la visión global. ¿Le das a la siguiente? Uy, va, ha funcionado. No, ¿ha funcionado? Sí. Gracias. ¿De qué vamos a hablar en la Impact Week en este marco? Ahora, y a Nuria le voy a pedir que suba, vamos a presentar el resultado del barómetro de materialidad que hemos hecho con DIRSE, que a lo que nos tiene que ayudar es entender el impacto, cuáles son los temas más relevantes para los expertos. Posteriormente tendremos una sesión donde hablaremos de doble materialidad, un análisis de cómo se ha realizado en el IBEX 35 y de sus resultados. ¿Eso a qué nos tiene que ayudar? Nos tiene que ayudar a entender cómo las compañías definen cuáles son los temas relevantes en el ámbito de la sostenibilidad y qué han hecho en relación con doble materialidad con los requisitos regulatorios. Por lo tanto, vamos a hablar sobre pensar y decidir y analizar los temas relevantes y sobre el final del apartado de convencer y de cumplimiento. Mañana nos vamos a centrar en el lado de construir confianza. ¿Qué le pedimos a los estándares de reporting y a la regulación? Y en la última sesión hablaremos de cambio climático como un elemento transversal que afecta a la estrategia de las compañías, a su capacidad de transformación y de cambio
y a su capacidad de cumplimiento y de convencer a sus clientes y a sus grupos de interés de los esfuerzos que están realizando. Este es el hilo de estas dos sesiones. Entonces, Nuria, me gustaría que subieras conmigo como presidenta de DIRSE para presentar el barómetro de materialidad, y muchas gracias por contar con nosotros también. Muy bien, pues muchas gracias a Alberto, ¿no?, en plural, y a EY, por supuesto, por la colaboración tan estrecha que desde hace ya 5 años, porque este es el 5º barómetro, junto con todo el equipo de DIRSE, todos los socios de DIRSE y toda la comunidad de gente que ha respondido a las encuestas para saber cuáles son los temas relevantes, ¿no?, en la profesión, pues os damos las gracias porque es una información muy útil. Al final, el barómetro lo que muestra es un estudio de materialidad nacional, diría yo, ¿no? Son las inquietudes, los temas que son relevantes dentro de las compañías, pero que son, pues, una muestra estadística que refleja muy bien cuáles son aquellos temas sobre los que nos ocupamos y preocupamos cada año. Además, reflejan también la evolución, ¿no?, en cada momento, en función del entorno, en función de lo que está pasando, de lo que nos preocupa, y por tanto, pues las conclusiones son realmente muy inspiradoras y nos ayudan a entender mucho mejor, no solo en nuestra compañía cuáles son los temas relevantes, sino a nivel nacional, incluso internacional, cuáles son los temas que más nos ocupan en esta profesión. Así que yo tengo muchísimas ganas de ver los resultados, ya he visto algunas cosas, pero quiero que nos expliquéis, ¿no?, en profundidad cómo ha salido. Muchas gracias, Nuria. Tengo una labor complicada en 15 minutos. Entonces, disclaimer, leeros el informe. Voy a intentar de trasladar las conclusiones en 15 minutos fundamentales. Quinto año. De la colaboración, como ha dicho Nuria, con DIRSE. Esto empezó en pleno confinamiento, en marzo, la segunda semana del 2020. Pleno confinamiento quiere decir los primeros días del confinamiento. Que hablando con Alberto, decimos, ¿y qué va a pasar con los profesionales de sostenibilidad en este entorno? ¿Qué va a pasar con la sostenibilidad? Entonces, decidimos, junto con DIRSE, y Elena estaba por aquí, Elena Valderrábano, lanzarnos a hacer este estudio. Desde entonces hemos hecho 5. ¿Qué queremos analizar? La relevancia de los temas, cómo evoluciona esa relevancia. Queremos hablar de riesgos, junto con la colaboración de Datamaran, que la llevamos teniendo desde el año pasado, y la verdad, muy enriquecedora para el estudio. Analizamos también las cartas de los CEOs, cuáles son los componentes de sostenibilidad incluidos en las cartas de los CEOs de los informes anuales, y cómo las compañías en España, frente a las compañías europeas, interpretan los riesgos derivados de la sostenibilidad. El análisis, por facilitarlo y por tener todo un mismo lenguaje, está alineado con los temas de las NEIs, de las SRS, de las normas europeas de información de sostenibilidad. No nos hemos inventado los temas, los alineamos con la regulación, para bien y para mal. ¿Cómo han evolucionado estos temas? Antes del COVID, alto nivel, la prioridad eran los aspectos, el orden de prioridad a alto nivel era medio ambiente, gobernanza, empleados, cadena de valor. ¿Qué pasó? Durante la COVID hubo un cambio en la jerarquía de los temas, en la prioridad de los temas, en donde subieron de importancia los temas de cadena de valor y sociedad y bajaron los temas de medio ambiente. ¿Qué pasó en el año 22? En el año 22, empleados y gobernanza se empezaron a consolidar como los grandes ámbitos, como los ámbitos más prioritarios. Repito, estamos a un nivel alto todavía. Y posteriormente cadena de valor y medio ambiente. Ligero cambio de orden entre los dos primeros en el año 23 y en el año 24 se consolida los temas de empleados y los temas de governance como los dos temas más relevantes. Vamos a profundizar un poco. Y esto el estudio puede profundizar hasta el infinito. Temo perdernos, lo reconozco.
Veis, lo verde representa los temas ambientales, lo azul los temas empleados, el amarillo cadena de valor y sociedad y el moradito gobernanza. Fijémonos primero en los colores de estos años, ¿no? Vemos antes de COVID más prioritarios los temas ambientales, menos prioritarios los temas de empleados, no estaban entre el top 7 de los temas más mencionados por los encuestados, no he dicho, está basado en una encuesta este año a 151 personas que han respondido. Durante el COVID, los temas de cadena de valor y sociedad emergieron como más relevantes, el amarillo, y salud y seguridad de los empleados emergió como el tema más relevante, en base de la opinión de los expertos de sostenibilidad. En el año 22 empezamos a ver el efecto del tsunami regulatorio y la importancia de los temas de gobernanza que se han consolidado en el 23, y cuando llegamos al 24, los resultados de este año, ¿qué nos dicen? Nos dicen que del top 7 de los temas más relevantes, gestión eficiente de la energía se considera el más relevante y ha subido en importancia en relación al 23, la gestión del entorno legal y regulatorio para los profesionales de sostenibilidad sigue siendo omnipresente, y la mitigación del cambio climático muy relacionada con la gestión eficiente de la energía. Y aumenta de importancia los aspectos relacionados con la privacidad, el derecho a la información y la protección de los clientes. Se mantiene digitalización, salud y seguridad de los empleados, no fue mencionado el año anterior, como top, no salió como de los temas más relevantes, como tampoco salió la gestión de la comunicación, la confianza y la reputación, aspecto que sí estaba en años anteriores, pero ahora emerge como los 7 temas más relevantes. Profundizamos en los temas ambientales. En los temas ambientales no ha habido cambios, ese es el titular. Desde el punto de vista, no ha habido cambios significativos en el orden y en la prioridad de los temas. Estando Narciso aquí, yo metodológicamente siempre dudo de este estudio, tengo que decirlo, porque es una encuesta a los profesionales de sostenibilidad agrupados en la asociación. Y es una encuesta, y contestan 150 o 200. Y yo siempre pienso que metodológicamente a lo mejor es un poco débil. Lo que pasa es que cuando veo que siempre han acertado con lo que ha pasado, eso es lo que a mí me da tranquilidad. Desde el punto de vista ambiental no ha habido cambios. Desde el punto de vista de los aspectos relacionados con empleados, salud y seguridad de los empleados sigue siendo el tema más relevante, bienestar, incluyendo salud mental, conciliación laboral y condiciones de trabajo. Durante el COVID salió el aspecto de salud mental como el tema que más iba a crecer en relevancia, cosa que en aquel tiempo no sabíamos cómo gestionar desde el punto de vista de la gestión corporativa, ¿no? Y luego veis algunos que están perdiendo importancia, veis formación y desarrollo, del 22 hace una diagonal hacia abajo, y sin embargo los temas de fidelización y atracción del talento hacen una diagonal hacia arriba. Por lo tanto, desde el punto de vista de empleados, esta es la fotografía que sale. Desde el punto de vista de cadena de valor y sociedad, privacidad, derecho a la información y protección de clientes sigue siendo el tema más relevante desde el año 22. Lo remarco porque quizá no está mucho en nuestros discursos y en nuestras conversaciones de los profesionales de sostenibilidad. Salud y seguridad de los clientes y protección de derechos humanos. Ha perdido algo de importancia la gestión responsable de la cadena de valor y selección de proveedores según criterios ASG. Creemos que también la regulación contamina en un sentido y en el otro, ¿no? La pérdida o el sentimiento de pérdida de momento del impulso regulatorio en el ámbito de debida diligencia puede estar detrás también de estos resultados. Y desde el punto de vista de gobernanza, este sector sigue estando presidido por la regulación, la gestión del entorno regulatorio y legal, la digitalización y el uso de tecnologías, y hay un cambio de importancia de un año a otro, hay un cambio de importancia, y cada vez que ha habido un cambio significativo de
de importancia de un año a otro ha significado algo, de los aspectos relacionados con la gestión de la comunicación, la confianza y la reputación. Un balance del 2004 en relación con las cartas de los CEOs. Si algo es prioritario para los expertos de sostenibilidad, ¿cómo casa eso con las cartas de los CEOs? En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. Está al revés. Aquí tenéis las prioridades de los expertos de sostenibilidad, aquí el porcentaje de menciones de las cartas de los CEOs. Cambio climático. Para los CEOs es el elemento más presente en las cartas, analizado gracias a Datamarán, y la digitalización y el uso de tecnologías. Ambos le dan más importancia que los expertos han considerado como prioridad, al igual que la gestión de la comunicación, la confianza y la reputación, posiblemente por el entorno en el que estamos viviendo. Hay un tema que luego vamos a ver un poco más en detalle, que está muy presente en las cartas de los CEOs, como es el impacto social, y no presente en las prioridades de los profesionales de sostenibilidad. Si analizamos esto por cada uno de los ámbitos, en el ámbito social sí destaco que en las cartas de los CEOs en el año 2024, desde el punto de vista social, el tema más mencionado fue la diversidad, la equidad y la inclusión, más importante que la prioridad que se le da por parte de los expertos dentro de todo el abanico de los temas sociales. Entendamos también que las cartas de los CEOs tienen una naturaleza específica. Veremos los resultados el año que viene para comparar esta evolución. Desde el punto de vista de cadena de valor y sociedad, en las cartas de los CEOs, el tema más mencionado es el impacto social y los proyectos de acción social. Que si veis en toda la presentación, si recordáis toda la presentación anterior, yo he hablado poco de impacto social y proyectos sociales porque no salía como uno de los temas más relevantes. Sin embargo, sí tienen mucha presencia en las cartas de los CEOs. Y desde el punto de vista de gobernanza, no hemos visto CEOs activistas en relación con la regulación en lo que escriben en sus cartas. Por eso no está presente la gestión del entorno legal y regulatorio. Hemos preguntado a los DIRSES, a los expertos en sostenibilidad, sobre los aceleradores de la función y los frenos en este entorno para este año. Nos empezamos a proyectar al futuro. Los frenos, el 75% de la incertidumbre económica o política mencionan que esto puede ser un freno para su función. Y después salen otros elementos, pero como veis los resultados son menores del 50%. El 27% considera que puede ser un reto la disponibilidad de talento, el 28% la presión regulatoria, porque disminuirá, el 28% la disponibilidad de perfiles, el 17% las capacidades tecnológicas. Y desde el punto de vista de los expertos de sostenibilidad, ¿cuáles son los aceleradores? La necesidad en el 80% de la alineación entre la estrategia y las prioridades de sostenibilidad, el apoyo del comité de dirección, las capacidades técnicas y tecnológicas, la madurez de la gobernanza, la cultura corporativa, frente a un sector y una función en donde la regulación ha tenido mucha importancia en estos últimos 2-3 años, el mercado y los grupos de interés siguen demandando, según los expertos de sostenibilidad, avances tangibles en el ámbito de la sostenibilidad. Seguimos a futuro. Desde el punto de vista de los riesgos, no me voy a detener mucho. Hemos analizado, con Datamarán han analizado, cómo las compañías españolas integran y consideran que los riesgos, que la sostenibilidad puede tener un impacto en los riesgos. Cómo la sostenibilidad puede tener un impacto en los riesgos. Y hemos comparado, se ha comparado esa variable España frente a Europa. Y el resultado es que los españoles, permitirme la licencia, somos más miedosos. Somos más conscientes o interpretamos más que los europeos que la sostenibilidad puede suponer un riesgo para el negocio. Por ejemplo, desde el punto de vista de la gobernanza, el GAP
los riesgos considerados por las empresas españolas que pueden verse afectados por la sostenibilidad en materia de gobernanza es el 91% y frente a las compañías de la Unión Europea es el 68%. Quizá se ve un poco mejor aquí. Este gap en el ámbito de la gobernanza se produce más en relación con la ética. Quiere decir que para las empresas españolas la ética y las prácticas anticorrupción y soborno son una fuente de riesgo mayor, desde el punto de vista del análisis, una fuente de riesgo mayor que para las compañías europeas. Y, sin embargo, para las compañías europeas, la salud y la seguridad de los clientes y de los productos, me voy aquí abajo, aunque están parejos, pudiera ser una fuente mayor de riesgo que para las compañías españolas. ¿Cuáles son los 10 temas que los expertos prevén más relevantes para este año? La digitalización. Yo creo que preguntemos sobre el tema que preguntemos, este sería el tema más relevante, posiblemente. Se mantiene, ellos piensan, se mantiene como más relevante gestión eficiente de la energía y gestión del entorno legal y regulatorio. Desde el punto de vista de los riesgos considerados por las compañías españolas, la ética, la protección de los derechos de los clientes y los temas fundamentalmente de governance son los que fundamentan un enfoque más defensivo en el ámbito de la sostenibilidad, con cierto gap que podéis ver en el informe en relación con las empresas europeas. ¿Qué aspectos se priorizarán en el año 26? Y volvemos a tratar de pensar de manera global y conectada en relación con estos ámbitos. ¿Qué dicen los expertos de sostenibilidad? Desde el punto de vista de la gestión, ¿cuáles piensan que deben ser las prioridades? Pues si veis los porcentajes, nos fijamos en prioridad alta, es el momento de, uno, priorizar los riesgos y oportunidades que la sostenibilidad supone para las compañías. Estamos más en el ámbito de pensar y decidir y desarrollar una hoja de ruta y las iniciativas claves para impulsar la sostenibilidad en el negocio, 61%. Desde el punto de vista del siguiente tema importante, aprovechar los datos y tecnología para impulsar el rendimiento, el crecimiento del performance. Por lo tanto, idea clave, según los expertos en sostenibilidad, año 26 es el año de priorizar riesgos y oportunidades en este nuevo entorno, en el entorno actual, revisar la hoja de ruta incorporando la tecnología. Si tuviera que hacer un resumen, muy resumen, está más detallado en el informe. Y los aspectos relacionados con el cumplimiento, si veis los valores, pues son un poco menos relevantes que los aspectos relacionados más con la estrategia y con la transformación. Tenéis el informe completo. Muchas gracias. Vamos, venga. Nuria, vamos. Sentaros vosotras si queréis aquí y pasas tú para allá, Narciso. Yo me quedo aquí. Venga, quedaros ahí en el centro. Siéntate, sentaros ahí las dos, da un poco igual. Vale, gracias. Bueno, pues nada, vamos ahora a comentar los resultados del barómetro, que como decía Alberto, es el quinto barómetro, ¿no? La verdad es que esto surgió justo, como decía antes Alberto, en plena pandemia. Estuvimos hablando con Elena Valderrábano, que en aquel momento era presidenta de DIRSE, y nos dio la sensación de que algo teníamos que entender de qué estaba cambiando. Yo creo que en todo este tema de materialidad, muchas veces se ven las compañías, cada cuánto tiempo tenemos que actualizar. Yo no sé si aquí podemos llegar a tanto como diría Lobato, cuando dice Lobato, si parpadeas te lo pierdes. Pero lo cierto y verdad es que en este campo nuestro hay muchísimos cambios y se afecta mucho y estás 3 meses sin ver qué ha pasado y te ha cambiado un poco el entorno. Yo creo que esto nos ha pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que para entender el barómetro y para entender qué ha pasado, pues contamos yo creo que con 3 personas que nos pueden decir mucho, ¿no? Nuria Rodríguez, presidenta de IRSE, que ya la conocéis. Isabel García Tejerina, que es Senior Advisor igual y fue exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, parte verde. Y Narciso Michavila, que te agradecemos mucho,
que no te vamos a preguntar por los resultados electorales ni por los sondeos, seguro que le conocéis mucho. En ningún país, ¿no? Bueno, nos podemos ir a Zimbabue y ahí seguro que nos protege. Ahí es fácil. Que es presidente de GAT3. Así que yo creo que con estos 3 puntos de vista pues podemos tener cosas interesantes que ver. Entonces, primera pregunta un poco para entrar en calor. Me gustaría titulares, a modo de titular, ¿no? De todo lo que nos ha presentado Alberto en el barómetro, cómo ha ido evolucionando desde que empezamos en el 20 hasta hoy, lo que tenemos, ¿qué es lo que más os llama la atención, a modo de titulares? Isabel, empiezo por ti y luego voy girando. Venga. Bueno, yo creo que, como también es normal, las preocupaciones evolucionan con los acontecimientos. A mí me llama mucho la atención, ¿no? O es muy fácil percibir y explicar, pasamos de mitigación a eficiencia. Las dos cosas, en el fondo, tienen una componente común y cuando tú ves la Unión Europea qué te pide en la lucha contra el cambio climático, te pone objetivos de renovables, te pone objetivos de eficiencia, que a fin de cuentas es energía no consumida la más limpia de todas. Pero no es solamente por una cuestión de mitigación, es que acompaña la crisis energética que hemos vivido, ¿no? Desde la guerra de Ucrania. En la energía ya no solamente nos preocupa la componente medioambiental, también nos preocupa la componente de seguridad y eso pues lo gana siendo menos dependiente y por lo tanto con eficiencia. Lo mismo podemos decir cuando ves las preocupaciones con la legislación. Hombre, ha sido el año de nuestro gran tsunami, ¿no? El re-tsunami. Por lo tanto, ¿no? de la implementación ya efectiva de las normas más complejas. Y bueno, pues lo mismo, ciberataques, pues ahí va la seguridad y la protección de los datos. Yo creo que, ¿no? la sostenibilidad muchas veces se conforma como respuesta a crisis, a veces como mejor gestión empresarial, pero yo creo que en esta respuesta... Respuesta a crisis y el concepto de eficiencia como titular. Nuria. Pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Isabel y refuerza todavía más el hecho de que sostenibilidad es estrategia pura de gestionar los riesgos y oportunidades que tenemos como empresas y, por supuesto, en el entorno que es cambiante y que nos condiciona muchísimo esa hoja de ruta. Las temáticas, aunque vayan evolucionando a lo largo de los años, lo que está claro es que son parte de nuestro día a día y todos los temas que aparecen son temas que afectan al Consejo de Administración en primera persona y, por tanto, tienen que integrarse en la sostenibilidad. Para aquellos que dicen que la sostenibilidad es una moda y que ahora ya no toca, pues sinceramente este barómetro les pone de manifiesto que no es así, es más actualidad que nunca. Preciso. Yo, en línea con lo que ha dicho Isabel, lo que más me llama la atención es que, una vez más, lo subjetivo tiene anclaje en lo objetivo, en lo material, en la materialidad. 150 entrevistas de expertos son muchas entrevistas a expertos. O sea, nos podemos quedar tranquilos con la metodología. Absolutamente, además lo digo, o sea, ese campo no lo ha hecho, mucha paz. no lo ha hecho GAT3, estoy hablando de otra empresa, de otro. No tenemos ningún interés, pero desde luego metodológicamente no es lo mismo estar preguntando a 150 consumidores o votantes. Hoy hemos conocido el Estudio General de Medios, pues evidentemente con 150 oyentes de radio no podríamos saber el consumo de radio. Pero 150 expertos y además es que, como ha dicho Isabel, todos los resultados han sido coherentes con los distintos acontecimientos que ha habido. Y encima los propios expertos, opinión subjetiva, nos están anticipando lo que va a venir en el futuro. Fíjate, si de alguna forma estos dos conceptos, eficiencia, estrategia y entorno, son un poco los que marca esto. Es decir, yo dudo que ningún CEO pueda vivir al margen de esto porque esa es la sociedad en la que vive. Vale, esta era la primera pregunta. Luego ya tenemos titulares. Vamos a empezar un poco más académicamente por la parte de medio ambiente, ¿no? Fijaros que intuitivamente, decía Alberto también, ¿no?, que los datos de empleados, este ejercicio, salían el número 1. Pero es verdad que en el top 7 solo hay 1 de empleados y esto podría ser contraintuitivo. ¿Qué nos ocurría? Que todo lo que hay en empleado en conjunto pesa mucho más que cada uno de los ítems por suelto. Y eso era un dato que era importante. Entonces, vamos a empezar, si os parece, primero por la parte ambiental, ¿no? En la parte ambiental ya vemos ahí que gestión de la eficiencia, como tú decías, Isabel, el tema de ahorro de costes es importante. Y luego estaba el otro, que es el tema de mitigación. Es decir, ahorramos y nos transformamos. Esto era uno importante. Pero vamos un poco a empezar vuestras diferentes miradas. Empiezo también, Isabel, por ti, ¿no? Tú tienes una doble mirada expolítica, si me permites, y más corporativa ahora, estás en diferentes consejos. Y mi pregunta es, ¿percibes una alineación efectiva entre la ambición climática regulatoria
y las capacidades de respuesta del sector privado, porque una cosa son los objetivos que se fijen en un despacho, otro la capacidad que tengan las compañías de hacer cosas. Vale, para contestar voy a meter un tercer agente. Vale. La ambición climática es obvia, está recogida en la Ley Europea de Cambio Climático. En el año 2030 debemos haber reducido en un 55% nuestras emisiones sobre el año 90. Se negociará en breve los El objetivos 40. a 2040. Justo estábamos en esta negociación. Todo apunta a reducir el 90% y dejar solamente para antes de que acabe los 50 primeros años. El objetivo de París es a final de siglo. Pues dejar un 10% de Entre el 40 y el reducción 50. a 2050. Por lo tanto, la ambición climática está. Las empresas quieren responder, porque yo creo que, y deben responder, porque también ahora no ha entrado en vigor la directiva de diligencia de vida, pero la directiva de diligencia de vida obliga a tener un plan de descarbonización. Eso está un poco Está en stand-by, pero está en Stand-by. stand-by, vendrá. Pero todas las empresas, y lo hemos visto, ¿no?, en las prioridades, la mitigación, la eficiencia energética. Las empresas quieren. Falta un tercer elemento, que yo creo, a mí me gusta siempre, ¿no?, lo hemos hablado muchas veces, definir la sostenibilidad como coherencia. Y la coherencia tiene que estar en la política energética, ¿no? Porque si yo me pongo unos objetivos de reducción de emisiones, de descarbonización, pero la herramienta más potente luego, establecido el objetivo, es cuál es mi política energética, qué es, ¿no? El sol y el viento por sí mismos no nos ayudan, necesitan ser transformados en placas, en aerogeneradores, y eso requiere dinero. ¿Y dónde está la coherencia? El dinero, la inversión de las empresas que quieren hacer inversiones y que las harán en aquella parte del mundo que les sea más favorable, requiere de previsibilidad, de certidumbre, de seguridad jurídica y de las condiciones adecuadas. ¿Qué pasa en España y en más países? Lentitud administrativa para un montón de... 3 años para un punto de recarga. Claro, entonces dices, no, si yo como empresa quiero, pero es que si es que tengo la infraestructura hecha, es que no me puedo conectar, y muchas veces es por un papel. O ir contra la neutralidad tecnológica que nos dice la Unión Europea siempre, ¿no? Entonces digo, no, voy, como decía Jordi Sevilla ayer en un artículo, en exclusiva contra las nucleares, y la alternativa a las nucleares para que no se me caiga la red es quemar gas, aparte de que encarece la tarifa. Por lo tanto, porque nos falta almacenamiento, redes, interconexiones, todo lo que depende de la política energética, del marco regulatorio que facilite a las empresas poner el dinero para alcanzar los objetivos regulatorios. Entonces, no son solamente objetivos, no son solamente empresas. Necesitamos una política energética coherente con lo que estamos pidiendo al sector privado. Narciso, voy contigo. Quiero un poco la óptica de los consumidores o de los clientes en última instancia. Aquí la pregunta que te quería hacer es ¿qué percepción tienen los ciudadanos sobre el compromiso ambiental de las empresas? Y luego, ¿cómo condiciona su propia decisión de compra? Es decir, en términos generales, ¿están dispuestos a pagar más o menos? Y luego, si vienen las empresas con más o menos greenwashing. Bien, a ver. Separemos dos cosas Es distintas. que, o sea, no Ya es una aprovecho que te pregunta, tengo aquí, has te mojo conseguido la meter cosa. conceptos muy potentes de opinión pública. No has hablado de opinión pública, sino de ciudadanos, ya vamos bien, ¿vale? Porque en cuanto empezamos a hablar de opinión pública... Metodológicamente, vale, me la No, apunto. digo, pero es para entender al final y poder tomar esas decisiones que las empresas o las administraciones toman y dicen, bueno, es que al final lo que pase en la opinión publicada o lo que pase en la opinión pública va a tener un impacto en lo que yo decida, ¿no? De muchas formas. Bueno, pues si en lugar de pensar en opinión pública, que es un constructo, no existe como tal, pensamos en ciudadanos, ya vamos bien. Si además le llamamos ciudadanos, mejor todavía, porque al final todos somos opinión pública. Sentido común. Entonces, cuando hablas de percepciones, de nuevo vuelve a ser algo subjetivo que se ancla en la realidad. En el tema de sostenibilidad, hay veces que nos estamos dejando llevar, como en muchos otros temas, por un exceso de teorías muy teóricas, muy desconectadas con la realidad, por muchas modas, que de repente viene una moda que parece que todo el mundo va a ir en esa línea y hay un cambio de gobierno en la primera potencia y de repente esas prioridades ves que las mismas empresas, los mismos fondos de inversión, los mismos medios de comunicación que te están haciendo ver que esa es la preocupación principal del ciudadano,
de repente en 12 meses ha caído, ¿vale? Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tratar al ciudadano como adulto. Y en concreto, respecto a la reputación de las empresas, al final la gente no es tonta y te va a valorar no tanto por las funciones, porque ahora mismo es que en sociología de las organizaciones diferenciamos muy bien el objeto de una organización, es decir, su razón de ser por la que existe, y luego las funciones. Y aquí en sostenibilidad puede pasar muchísimo. Ahora, por ejemplo, hablamos menos de crear empleo, porque hoy hemos conocido datos de empleo en España y vamos muy bien en creación de empleo, ¿vale? Entonces ya la moda no es aportar al PIB, crear empleo, pagar impuestos. No, no, no. De una organización lo que hay que esperar es su objeto social. Y en todo, evidentemente, si esa empresa en su objeto social no está preservando el medio ambiente, no está cuidando a sus trabajadores, no está... que no me cuente luego películas con todo tipo de campañas de marketing, porque eso no se va a sostener. Por lo tanto, recomendaciones. Primero, comunicación interna dentro de la empresa, transparencia, que es fundamental, dejar atender a los expertos, porque vivimos ahora mismo en el mundo de las redes que parece que todos tenemos opinión y somos expertos. Hemos pasado del mix energético al COVID, vamos siendo todos expertos de cada uno de los temas. Ahora somos expertos en, no sé, en código penal, ¿no? Entonces, atender a los expertos. Al final, la gente lo que espera es que sea el experto. Hablabais de energía nuclear o de energía... Pues lo mejor es atender a los expertos, ¿vale? Y, por lo tanto, la pregunta era, ¿la ciudadanía tiene en cuenta el compromiso de las empresas en la sostenibilidad para su reputación? Sí, y es especialmente exigente en que haya coherencia. Uno puede ser taurino o animalista. Lo que la gente no va a permitir es que me estés dando lecciones de una cosa o de la otra y luego te descubra que esa empresa, los líderes de su empresa, están actuando en lo suyo de forma contraria. Ahí es donde han venido las grandes, los Bernie Madoff y compañía, que de repente los Enron, etcétera, es precisamente por haber estado intentando aparentar unas imágenes hacia afuera que luego no tenían nada que ver con lo de dentro. Vale. Y quien dice de empresas, de administraciones, lo que te iba a decir, habla de países, habla de partidos políticos, habla de sindicatos, habla de organizaciones internacionales, habla de iglesias, etcétera, ¿vale? Nuria, un poco por lo que dice Narciso, era un poco por ahí la pregunta, ¿no? Desde tu doble perspectiva de Naturgy y luego del conocimiento de la profesión de DIRSE, ¿no? ¿Cómo abordan las compañías los retos de descarbonización dentro de sus prioridades estratégicas? Porque una cosa son las declaraciones que hacen y luego eso es cómo se traduce en CAPEX, cómo se traduce en OPEX, cómo se traduce en sistemas, cómo se produce eso. ¿Tú qué estás viendo? ¿Hay más facta o más verba? Que decía del otro, ¿no? Facta no verba. A ver, yo creo que los acontecimientos de los últimos años, sea el conflicto de Ucrania, sea el apagón, lo que nos pone encima de la mesa es dosis de realismo. Para abordar la descarbonización, tanto si eres una empresa energética como si eres un consumidor de energía, donde recordemos que la energía, pues primero suele ser un coste elevadísimo en muchas empresas, suele ser además, es un bien esencial para todos y también pues, puede suponer un coste importante en las casas, ¿no? Por tanto, de alguna manera u otra, la descarbonización y la energía nos es muy importante, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto los últimos acontecimientos es que tenemos que abordarlo de una manera realista y no monolítica. La descarbonización no es solo ofrecer una energía renovable, limpia, que no emita, sino que además tiene que ser una energía asequible, porque claro que todo el mundo quisiera tener una energía verde 100%, pero seguramente no está dispuesto a pagar. De hecho, lo que la gente está dispuesta es, o lo que exige, es que le vendas esa energía verde al mismo precio que paga por una energía no verde, o incluso más barata, ¿no? Eso es un poco el sentimiento que está pesando en los últimos años, ¿no?
Por tanto, tienes que tener en cuenta también no solo la reducción de emisiones, sino también que puedas pagarlo, ¿no? Y que suponga un coste mínimo en tu cuenta de resultados, por decirlo de alguna manera, y que además tengas una energía 24 horas al día, ¿no? Un atributo que muchas veces que nos habíamos olvidado en los últimos años. Es tan relevante dar al clic. El 28 de abril, pues de repente fue, bueno, pues desde entonces es un tema que preocupa, ¿no? Entonces, en toda esta coherencia de abordar las tres cosas a la vez, pues evidentemente hay factores que son muy relevantes, como decía Isabel, neutralidad tecnológica. Cualquier energía o cualquier acción que nos lleve a la descarbonización, bienvenida sea, ¿no? Además, tenemos que hacerlo a un coste eficiente, asumible, porque si no, no va a pasar. Y en ese coste asumible tenemos también que tener en cuenta la transición justa, ¿no? Es decir, que en ese cambio, en ese camino, pues hay damnificados que tenemos que ofrecerles una solución o una alternativa o tener en cuenta sus necesidades y sus inquietudes para no generar desigualdades. En tercer lugar, los tiempos. Hay una cosa que está claro que no nos ayuda en nada, ¿no? Los ciclos económicos son cortos, los ciclos políticos son cortos, pero las acciones de política energética o la regulación que se establezca van más allá y afectan, ¿no? El corto, el medio y el largo plazo. Esa coherencia en el corto, medio y largo plazo muchas veces es difícil de acometer, puesto que al final, bueno, nos miden por años económicos, nos mide los resultados de la cotización de la acción, nos lo miden, ¿no? Las elecciones del próximo periodo, etcétera, ¿no? Entonces, esta coherencia en el corto, medio y largo plazo hace que muchas veces las acciones que hacemos sean incoherentes, ¿no? Vayan bien para el corto, no vayan bien para el largo o al revés, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en este proceso de descarbonización necesitamos trabajar el sector público y el sector privado en acometer esos retos que son muy complejos, ¿no? y especialmente en un entorno geopolítico tan difícil como el que vivimos y con las crisis permanentes que vivimos, ¿no? Y, por supuesto, ser capaces de planificar y ponernos de acuerdo en cuáles son las acciones que pueden ser buenas para el corto plazo, pero tengo que trabajar también en el medio y largo plazo. Y, evidentemente, tener en cuenta esa visión global de la descarbonización, que tiene que ser una descarbonización asumible, asequible y que, además, no deje a nadie atrás, ¿no? Vale, pues yo creo que hay una cosa que flota mucho, que es el tema de la coherencia, que lo sacabas tú, Isabel, y luego hay otro tema de la estabilidad del marco regulatorio a largo plazo. Hay un dato que me parece interesante deciros. El otro día leí un estudio que la media de permanencia de los CEOs en las empresas del Standard & Poor's 500, de permanencia, últimamente, ¿sabes cuánto tiempo es? Estás haciendo 3 años. Sí. 3 años es un poquito, no sé si es medio plazo, yo sospecho que no. Luego, claro, cuando nos vemos en espacios tan cortos, realmente el pensamiento largoplacista es francamente complicado. Vamos a avanzar más por el informe y nos vamos a los temas de empleados, que la suma total de estos tenía mayor ponderación de la del resto, aunque como veis solamente había uno del top 7, ¿no? Empezamos por ello, que era el tema de salud y seguridad, que era un poco de los que estaban los primeros, ¿no? El bienestar aparece el primero, que incluye los temas de salud mental, conciliación laboral, condiciones de vida, fidelización, atracción del talento, protección de derechos laborales, por ejemplo, ha perdido más, ¿no? Entonces, tengo varias preguntas y me gustaría también empezar, Isabel, por ti, ¿no? ¿Cuál puede ser el rol de una gran empresa para garantizar este juego de la transición justa, entendiendo por lo que ahora estamos hablando mucho de la España vaciada, zonas rurales, zonas urbanas? Porque ahora mismo ese es un gran juego donde las empresas pueden hacer cosas diferentes. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ciertamente, ¿no? La transición justa al final es decir, yo tengo que hacer una transformación, pero que nadie pague demasiado por esa transformación, donde muchas veces es muy difícil, ¿no? A veces es inevitable para esa transformación, a veces, como hemos visto, se entiende mal para esa transformación. Cuando se cierra una central
nuclear, una central de carbón, bueno, pues es que no queda otro remedio para la mitigación del cambio climático, o sea, es un imperativo. Aquí el medio rural, normalmente, ¿no?, que es donde están las grandes centrales térmicas nucleares, pues en esos pueblos, y lo decía el otro día, ayer, yo creo que escribía el alcalde de Ascó en varios medios, decía, claro, los que tenemos como monocultivo, ¿no?, toda la economía del municipio, ¿no?, de la comarca, gira en torno a una actividad tan importante. Cuando eso cierra... Con el carbón también. Sí. Revitalizar eso es muy difícil, aunque haya muchos fondos europeos. Por eso, vuelvo a la coherencia. Hombre, ¿para qué vas a cerrar nucleares que dan vida, que nos va a costar a los españoles una fortuna cerrarlas cuando otros países están pagando por abrirlas, que esas comarcas las vas a hacer un roto tremendo, que además lo vas a pagar todos en un aumento del coste de la luz y además en un aumento de las emisiones de CO2 porque lo sustituyes por ciclos combinados de gas natural. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, o cómo trabajan las grandes empresas, ¿no? Iberdrola, que es lo que yo mejor conozco. Bueno, pues hay que pensar que una gran empresa, para empezar, yo no sé cuántos son los miles, a lo mejor hablamos de 18.000 millones de euros en compras. En compras que cuando tú tienes un compromiso con tu comunidad, procuras, en la medida de lo posible, que sean locales. Pero además procuras, y tienes como uno de tus objetivos de sostenibilidad, que tus proveedores tengan estrategias de sostenibilidad. Y como son más pequeños, invierto también en ayudarles en sus estrategias de sostenibilidad. Ayudas porque cuando tú defines tus grupos de interés, desde luego la comunidad local tiene que ser tremendamente importante. Cuando vas a invertir, antes les escucho, antes de definir mi proyecto final. Y procuro, además, bueno, pues que el impacto sea positivo, ¿no? Pues yo, por poner un ejemplo, Iberdrola tiene el compromiso, por supuesto, de la descarbonización, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático, pero también tiene un compromiso y un objetivo de tener un impacto positivo en la naturaleza. Por lo tanto, lo que yo hago, una placa, tú cuando pones un desarrollo fotovoltaico, pues lo puedes hacer de muchas maneras, pero lo puedes hacer conciliándolo con la ganadería, lo puedes hacer conciliándolo con especies vegetales que sean refugio para polinizadores y con actividad económica que va más allá de la propia actividad. O sea, por lo tanto, y luego ya, bueno, más allá de, por supuesto, impuestos, que en este país, en el caso de las, por lo menos Iberdrola paga más en impuestos de lo que es los costes operativos y los costes financieros, o sea, es mayor la cantidad que la suma de... O sea, puedes operar más de una vez Iberdrola, por lo tanto, eso también es una manera de contribuir. Y luego, pues yo traía, ¿no?, una noticia aquí por poner un ejemplo, ¿no? Iberdrola transforma un pueblo de Salamanca en un puntero hub tecnológico, un pueblo de 1.000 habitantes. Si una gran empresa hace ahí una inversión importante y además tecnológica, es empleo de calidad, es que ese municipio ha casi duplicado o más que duplicado la población. Claro, en 8.000 municipios que somos, no todos van a tener la suerte de una inversión potente. Pero vamos, yo creo que lo más importante es no olvidando que las comunidades locales son uno de tus más importantes grupos de interés. Bueno, entiendo que lo de Salamanca tiene una razón de ser. No entraremos Pero hay en más ella. sitios, por ejemplo, en el País Vasco, que también tiene una razón de ser, pero no, con el Portollano, fíjate la inversión tan importante en hidrógeno Un jefe verde. que era de Zaragoza y No, era muy maño en ello, ¿no? Así que es verdad que allá donde se hace una inversión importante rigurosamente es una cierto. revitalización muy importante para la zona. Narciso, siguiente pregunta para ti, ¿no? ¿En qué medida crees que los ciudadanos en general, ya quito lo de la opinión pública, ¿no?, valoran los temas de empleados, es decir, temas de conciliación, temas de salud mental, tema de equidad, a la hora de valorar una compañía? ¿Y cuánto, a la hora de valorar la compañía, y cuánto de relevancia tienen en lo que sería el sentir general de un país? No quiero llamarlo opinión pública. Sí, antes Alberto Eso decía... da votos, por decirlo de alguna forma. No sé si esa es la pregunta más correcta. Bueno, es que hay... o sea, Mezclar dos cosas sí. otra vez, empresa y general. Antes Alberto decía que dónde estábamos hace 20 años, ¿no?, cada uno de nosotros. Bueno, pues
Lo que sí sabemos es que con variables duras el planeta hoy es mejor en prácticamente todos los aspectos que hace 20 años. No digamos ya que hace un siglo. Y en muy buena parte gracias a la tecnología. Entonces, ¿eso qué supone? O sea, aunque en realidad estemos viviendo pues, la mejor época de la humanidad, a la par no quiere decir que no tengamos problemas. Pero los problemas que tenemos las sociedades como la española son problemas de sociedades ricas, que no quiere decir que sean problemas menores. Cuando hablas de igualdad, pues si estamos mejorando cada vez más, pues las desigualdades, y es decir, sobre todo la percepción de privación relativa, cada vez es mayor. Y la están sufriendo sobre todo los jóvenes. España, los 3 problemas principales que tiene es falta de vivienda, es inmigración y es salud mental. Son problemas de sociedades ricas. Si pasáramos hambre, hacinamiento, como todos nuestros antepasados, nuestros problemas de salud mental se terminaban. Claro. Pero la realidad es que no estamos preparados, educados para una sociedad como la actual que con tanta ansia, tanta pantalla, tanta demanda, no estamos preparados y cuando llegan problemas, pues todas las generaciones están sufriendo en estos momentos problemas serios de soledad, de enfermedad mental, etc. Respecto a la inmigración y a la falta de vivienda, pues en el momento que dejemos de crear empleo, automáticamente, en lugar de haber atracción de población, la expulsaremos. No creo que sea la solución. España tiene además la suerte de que la inmigración se integra muchísimo mejor por muchos motivos que otros países de nuestro entorno, con lo cual, punto positivo. El gran punto negativo y el problema principal y que terminará irrumpiendo también, incluso en estos barómetros de materialidad, es la falta de vivienda para nuestros jóvenes en todos los países occidentales, de forma muy especial en España. Y o nos lo tomamos en serio o nos va a dar igual salvar el planeta si al final nuestros propios jóvenes pueden tener un empleo que bueno, va subiendo en condiciones, pero al final no pueden desarrollar su propio proyecto familiar vital y al final pues no tendremos hijos. España va camino de ser el país del mundo con menor tasa de fertilidad y encima por nuestra propia estructura social lo que hacemos es ir retrasando cada vez más la natalidad. Y hay conciliación, hay una demanda a la conciliación y es fundamental. No todo se resuelve simplemente con condiciones económicas de dinero, sino hay muchas medidas dentro de las empresas que permiten que en determinadas épocas haya más conciliación, menos conciliación, precisamente para sacar adelante a nuestros hijos. Hace 20 años, pues mi mujer, que trabaja en el Corte Inglés y trabaja estos temas, y hoy ha tenido la deferencia de venir a escuchar, estamos intentando sacar a nuestros 3 churumbeles adelante. El otro día venía al hilo de la vivienda que dice salud mental. Yo soy muy fan del Roto, y el Roto tenía una viñeta maravillosa, creo que hace 3 días. Eran 2 palomas y una le decía a la otra, dice, está claro, sin nido no hay mochuelos. Evidente. Entonces me hizo mucha gracia, debe ser un poco eso. Nuria, voy contigo. ¿Cómo están gestionando las empresas los temas de diversidad? Como decía también, que escala posiciones un poco, justo ahora que hay un debate contra los criterios de diversidad, equidad e inclusión. De hecho, en Estados Unidos, hablar ahora mismo de equidad es ilegal. Y empresas que están operando en España, en Estados Unidos, ¿cómo están solventando esta papeleta? Pues yo creo que para los DIRSES la buena noticia es que la realidad es muy tozuda. La diversidad sabemos que es fuente de valor para las empresas, ¿no? Hay estudios hechos sobre las empresas que son más diversas, tienen un rendimiento y un desempeño mucho más exitoso que las empresas que son menos diversas. Además, lo vemos en atracción y retención de talento, en nuestros consumidores. Lo han dicho los propios CEOs, que por cierto me alegra que los propios CEOs, ¿no? También su aposición es el tema de la diversidad cuando el relato parece que está yendo en la dirección contraria, ¿no?
Por tanto, aquellas empresas que tienen esos valores, ¿no? y ven la diversidad como un valor de creación de oportunidades, lo van a seguir haciendo, independientemente del contexto ruido. o del ruido. ¿Vale? Que cambiarán quizás el relato o La manera de la contar. manera de contarlo, puede ser, pero en el fondo no va a cambiar, ¿no? Y eso yo creo que lo vemos también, ¿no? en el estudio que salía de la opinión de los CEOs en esta materia. Por tanto, es que es como el cambio climático, ¿no? Si no crees, muy bien, pero el cambio climático ya está aquí, es una realidad, ¿no? Pues con la diversidad es lo mismo. Vale. Vamos a evolucionar, vamos a seguir. Nos quedan 20 minutos y 3 temas que me gustaría tocar con vosotros. Uno de los que nos queda aquí ahora es el tema de cadena de valor, que hemos visto que estaba ahí también, ¿no? Entonces, ha salido y comentaba Alberto que el tema de privacidad, acceso a la información y protección de clientes es uno de los más importantes, igual que el tema de seguridad y de salud y seguridad en clientes y productos. Luego hablaremos de privacidad, con la mesa estará Elena, seguro que nos vas a hablar de privacidad, ¿no? Pero en concreto, con el tema de cadena de valor, me gustaría haceros preguntas concretas, ¿no? Voy a empezar por ti en esta ocasión, Narciso. ¿Se da hoy relevancia entre los ciudadanos al concepto de privacidad o no? Sí, sí, y va por sociedades. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque, evidentemente, o sea, todos tenemos que tener conciencia de privacidad de nuestros datos, luego de saber evitar pues, tantísimo delito. Ya sabéis que la mayoría de los delitos cometidos en el mundo real están descendiendo. España es una de las sociedades más seguras de Europa, de ahí que tengamos también tantísimo turismo, si no, no lo tendríamos. Y, sin embargo, no paran de aumentar los delitos en ciberseguridad. Y ahí todos estamos súper expuestos. Pero tampoco podemos caer en la paranoia de la privacidad. La sociedad alemana, por su historia, por los 12 años de nazismo y luego la sociedad de la Alemania democrática popular, pues los 40 años de comunismo y de la Stasi, son súper proteccionistas de su privacidad. Hasta el punto de que cosas que en España son muy normales, que tú entres en un gran almacén y se te abra el coche por la matrícula, allí ni lo contemplan. Siguen todavía enviando ecografías por fax para que no haya nadie con... o sea, para que tus datos médicos no los tenga nadie. ¿Vale? La sociedad alemana, en muy buena parte, el estancamiento que tiene es por esa obsesión con la privacidad. Entonces ahí tiene que haber leyes serias, tiene que haber... España fuimos por delante de Europa en protección de la privacidad, en protección de datos, pero con diferencia. Y luego hay también muchísimo sentido común. O sea, hay muchas veces que dicen, no, es que la Agencia de Protección de Datos... No, o sea, si tú, quiero decir, el empresario... Nosotros, evidentemente, en GAT3 estamos trabajando con cantidades ingentes de datos. A veces son anónimos y otras veces son datos muy sensibles, ¿no? Pues yo que sé, una encuesta que estás haciendo sobre pederastia para el Defensor del Pueblo, imaginemos la sensibilidad que tienen esos datos, ¿no? En el momento que tú cumples la ley y no estás haciendo dinero con eso, cero problemas. O sea, es puro sentido común lo que hay en la legislación. Vale. Hay relevancia, como dices, en función de diferentes... Déjame que vaya contigo, Nuria. Con el tema de cadena de valor, ha habido, comentaba antes Isabel, un stand-by con la Directiva de Diligencia Debida. La hemos echado, o la Unión Europea la ha hecho unos cuantos años para adelante, ha subido los umbrales de aplicación, no sabemos cómo quedará, pero en principio hay un warning sobre esto, ¿no? La pregunta que te hago es cómo se ha recibido el del sector desde la profesión. Porque sé que es un debate muy enconado en la profesión y ahí seguro que hay muchos debates. ¿Qué está pasando en DIRSE? ¿Vais a sacar posicionamiento, no? ¿Cuál es la posición del sector? Bueno, en DIRSE tenemos una posición y compartimos totalmente el objeto y el espíritu de la Directiva de Debida Diligencia. Está claro que, y no solo nosotros, sino las empresas en general, evidentemente la debida diligencia es un tema que preocupa y ocupa.
quizás lo que nos chirría bastante en cómo se ha llevado la gestión de la directiva en el inicio es en el cómo, ¿no? Cómo sacar esta regulación, cómo implantarla en las empresas, y yo creo que en la primera fase, en la anterior comisión, faltó diálogo con el sector privado para que realmente fuera una regulación accionable y que realmente generara impacto y moviera la acción, y además focalizáramos y priorizáramos, ¿no?, aquellos sectores o aquellas actividades o aquellos países, ¿no?, con mayor riesgo de incumplimiento. En esta segunda etapa, pues hay luces y sombras, ¿no? Parece que en el cómo, pues sí, se han dado cuenta, ¿no?, y están siendo mucho más aperturistas para recibir recomendaciones y demás, pero lo que no nos parece adecuado es ese mensaje, ¿no?, que se ha dado de burocracia / sostenibilidad, ¿no?, como que son dos conceptos que van de la mano en lugar de sostenibilidad / competitividad. Y esa parte es la que no compartimos en absoluto, ¿no? Cómo arreglen la parte práctica de la regulación es muy relevante para que sea una directiva realmente que mueva a la acción, ¿no? Porque está claro que es una directiva compleja, evidentemente, ¿no? La implantación es compleja y por eso es fundamental, más que en ninguna otra, esa visión del sector privado para ver qué palancas podemos activar para efectivamente llevarla a cabo, ¿no? Es necesario, por supuesto, una homogeneización entre normas, entre directivas, ¿no? Había incluso desacoplamiento, ¿no?, entre directivas en torno a la sostenibilidad, en torno a la información financiera, ¿no?, la CSRD o la propia Directiva de Diligencia Debida, pero también hay falta de armonización entre los Estados miembros, ¿no? Con lo cual todo eso genera distorsión a la hora de implementar esas políticas y esas directivas, y lo que creemos es que, y confiamos en que en esta revisión pues realmente hagamos un ejercicio práctico con el sector privado para ver de qué forma se puede implementar. Porque evidentemente, y aquí Europa ha sido, ¿no?, ha llevado el estandarte en esa visión, no podemos dejarnos llevar por lo que otros hagan o dejen de hacer, puesto que al final los valores que compartimos, ¿no?, los valores de la Unión Europea son los que son, y compartimos que evidentemente no se vulneren los derechos humanos, no se impacte o perjudique el medio ambiente, etcétera. Es decir, que el objeto de la directiva es totalmente compartido, el cómo es donde tenemos que activar palancas, ¿no? Justo iba un poco también al hilo de lo que dice Nuria, era mi pregunta hacia ti, Isabel. Fíjate que en el gráfico, en el barómetro, nos dice que la protección de derechos humanos y el impacto social han subido, pero gestión responsable de la cadena de valor baja. Es decir, y tiramos un poco otra vez de esta misma idea, ¿no? ¿Ha habido ¿crees que este borrador de directiva lo que está echando es un jarro de agua fría, va a echar un freno de mano? No sé cómo lo ves tú, que has estado mucho tiempo también en Bruselas. Bueno, yo quiero pensar, esto es teoría personal, Isabel, que creo honestamente que esta comisión es más sostenible que la anterior comisión, o sea, Ursula von der Leyen 2 frente a Ursula von der Leyen 1. A pesar de lo que digan. Para mí sí, porque el Pacto Verde Europeo, o sea, la comisión se presentó, Ursula von der Leyen, con un programa de 6 objetivos para Europa, ahora y más allá, Europa que puede llegar más lejos. Si a cualquiera le preguntamos, o sea, nos va a decir uno, no nos va a decir los otros 5, el Pacto Verde Europeo. Y el Pacto Verde Europeo se define como una estrategia de crecimiento, Europa disociada del consumo de recursos naturales, climáticamente neutra, como en la tercera o cuarta línea habla de competitividad y como en la sexta de tal. Y fue el eje de todas las actuaciones y todo pivotaba en torno a ello. Vamos a ver, parece que esta nueva comisión, lo que ha sido Pacto Verde Europeo, será la brújula de la competitividad. ¿Pero por qué yo digo que esta comisión es más sostenible que la anterior? Bueno, pues primero, una de las razones, por lo que acaba de decir Nuria, una de las cosas que anuncia Ursula von der Leyen en su último debate del Estado de la Unión es que va a escuchar a los sectores. O
O sea, acabamos de hablar de los grupos de interés de las comunidades locales. Si tú a la empresa en sus estrategias de sostenibilidad tienes que tener en cuenta tus grupos de interés, cuanto más la administración no tiene que tener en cuenta a los destinatarios últimos de la legislación. Por lo tanto, ahí hay una recuperación importante de sostenibilidad. Cuando recuperamos la brújula de la competitividad y hablamos de prosperidad sostenible, ¿no? Parecía que la prosperidad había quedado tremendamente relegada. Es que la sostenibilidad, por definición, también es equilibrio entre lo económico, lo medioambiental y lo social. Es que no vas a avanzar en lo medioambiental y en lo social si no tienes recursos que te lo permitan. Por lo tanto, yo creo que estamos perfeccionando nuestra sostenibilidad buscando una recuperación de un equilibrio que se había perdido, nos lo dicen los indicadores mundiales. En 20 años hemos abierto una brecha de competitividad entre la Unión Europea y Estados Unidos que no nos podíamos seguir manteniendo. Tú cuando hablas de competitividad estás hablando de crear valor, pero es que la sostenibilidad también es generación de valor a largo plazo. Ahora la Comisión, ¿no?, empieza a tener un poquito esta preocupación. Habla de una... ¿no?, en otro de los paquetes de energía y el paquete del pacto, una industria limpia, no necesariamente verde, limpia, lo que está diciendo, ¿no?, es que tengo que dar viabilidad a las empresas, tengo que buscar este largo plazo. Entonces, yo personalmente creo que es más sostenible el Ursula von der Leyen II que Ursula von der Leyen II por equilibrio, por consideración de los grupos de interés, por preocupación de la generación de valor en el largo plazo. Ahora, tiene que tener mucho impulso político. La Comisión propone, el Parlamento y los consejos de ministros, esperemos que estén bañados de esa dosis de realismo, ¿no?, esa coherencia, esa eficiencia que al final a la postre es la mejor sostenibilidad desde un punto de vista práctico. Y luego mucha determinación política también, porque a los mismos funcionarios que les has pedido una cosa, ahora les estás pidiendo la contraria. Tampoco la contraria, pero bueno, se estaban aprobando estas directivas al mismo tiempo del debate del Estado de la Unión que Ursula von der Leyen decía no podemos ahogar, y cuando presenta el proyecto Omnibus dice vamos a ahorrar no sé cuántos miles de millones de euros en gestión burocracia que acabas de... que está en el boletín oficial de la Unión Europea. Sí. Vamos al siguiente bloque, que es la parte de gobernanza. A ver, aquí hemos tenido también unos cambios interesantes, ¿no? Y como nos quedan 10 minutos y nos quedan una pregunta más y el cierre de futuro, os pido un poquito de brevedad, ¿no? Los temas de gobernanza, pues ahí veis los que han salido, ¿no? Ha variado gestión del entorno legal y regulatorio, la digitalización del uso de las tecnologías. Bueno, ahí ves un poquito la parte regulatoria, que es la parte que más nos preocupaba a muchos, ¿no? Empiezo otra vez contigo, Narciso, ¿no? Hoy los temas de sostenibilidad están también en el centro de la polarización política, ¿no? Parece que si estás con uno eres de un lado, si estás con otro eres de otro lado, los blancos y los negros ya prevalecen, los grises se han perdido, ¿no? En tu opinión, esta polarización en torno a la que ha caído la sostenibilidad está dificultando una gobernanza serena y estratégica por parte de las compañías. Hace un año muchos CEOs salían a hablar de esto, ahora se han retraído, ¿no? Sí, a ver, polarización ha habido toda la historia de la humanidad. La ventaja que tenemos ahora es que esa polarización se dirime en los medios de comunicación, en las urnas, la mayoría de las veces, ¿no? Y antaño pues, se dirimía con el facta non verba, ¿no?, es decir, con la espada, ¿no? Dicho esto, no hay polarización social en las sociedades occidentales. O sea, en la sociedad española no hay polarización. La prueba es que el día que tuvimos el apagón, pues la gente cooperó y la gente se ayudó y hubo empatía en España y en Portugal. La diferencia es que en España nos lanzamos más a las cervecitas y en Portugal no tanto. Pero el comportamiento de los... que todo ayuda. Había más. El comportamiento de los portugueses fue igualmente ejemplar. Y muchos americanos decían, oh, es que esto es maravilloso, me encanta España, esto es un paraíso de empatía. Sin embargo, en Nueva York, cuando pasan estas cosas, hay riots y terminan 2000 y no sé cuántos incendios. No, años 70,
donde estaba la sociedad del mundo occidental con una crisis del petróleo increíble, o sea, había una pobreza increíble y una falta en las instituciones. Es que Watergate había sido 4 años antes del apagón de Nueva York y tal. Entonces, en la inmensa mayoría de las sociedades no hay polarización social. Sí hay polarización política muy artificial. Y esa polarización política está impidiendo llegar a acuerdos en España y en la mayoría de las sociedades que son absolutamente necesarios para, como decíais antes, pues los ciclos no pueden ser de 3 años. Claro. Los ciclos para dar solución a la inmigración, a la vivienda, a la conciliación, no digamos ya al medio ambiente, a las infraestructuras, no pueden ser nunca ciclos pues eso, de 1 año cuenta resultados o de 4 años ciclo electoral. De todos modos, yo mi lectura es que al final el que vive de la polarización es porque Le interesa esa. no le interesa en todos los sitios, y es la gente que no sabe gestionar el que necesita crispar. Y entonces necesitas, si tú no ganas tus partidos de fútbol porque eres buen jugador, embarras el juego, pegas patadas, te metes con el árbitro, etcétera, etcétera. En realidad, y al final la gente todo esto lo acaba viendo, en un lado y en otro. Y al final el crispador barra no gestor, barra polarizador, barra no gestor, termina pagándolo en su cuenta de resultados o en sus resultados electorales. Seguimos con gobernanza, Antonio, voy contigo. Desde tu doble mirada de Naturgy y DIRSE, dime qué rol juega en el área de sostenibilidad los sistemas de gobernanza y control interno de los datos. ¿Cuánto de relevancia se le da a esto en la profesión y en tu casa? Muchísimo y cada vez más, ¿no? O sea, al final, y en este año tan especial, 2024, ¿no? De la aplicación de la primera ola de empresas que hemos reportado, ¿no? Con la CSRD, todavía se ha visto más relevante, ¿no? Lo que está claro es que los 3 pilares del control de la compañía, ¿no? La parte financiera, el compliance, auditoría interna, ¿no? Que garantizan un poco pues, ese check, ¿no? De que la compañía está pues bien administrada, se queda totalmente coja si no tenemos en cuenta la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final todos los temas que estamos viendo aquí tienen impactos, tienen riesgos y oportunidades que se han de medir, que se han de gestionar y que efectivamente tienen que formar parte y están absolutamente relacionados con la cuenta de resultados, ¿no? Y en esa relación el DIRSE es una pieza fundamental para que efectivamente se vea ese impacto, ese riesgo y esa oportunidad. Porque, como digo, es que se me escucha regular, se te va, ¿no? va y viene, sí, vale. pero sí, Como digo, la sostenibilidad, si es estrategia de negocio, pues no puede faltar tampoco en lo que sería la gobernanza y el control interno de los datos, porque aquí, de nuevo, los datos son muy relevantes. No solo en la calidad del dato, cuando además las temáticas son complejas, ¿no? y difíciles de medir, todo lo que no se gestiona, por tanto es importantísimo tener buenos datos y además tener la monetización en la medida de lo posible de esos impactos y riesgos y oportunidades que genera la sostenibilidad para poner en valor, ¿no? cuáles son las acciones que tienen que formar parte en la estrategia de la compañía. Isabel, gestión del entorno legal y regulatorio. En el año 22 hicimos un primer documento que lo dimos en llamar, acuérdate, el tsunami regulatorio, que lo sacamos aquí luego, expresión que ha causado cierto éxito, ¿no? Déjame que vaya al riesgo regulatorio. ¿Cuánta relevancia o cuántas horas se le dedica en una compañía a gestionar el riesgo regulatorio? ¿La que conoces o otras que conozcas en general? Sí, bueno, yo creo que si algo es importante en materia de sostenibilidad es tener una buena matriz de riesgos. Por lo tanto, hombre, yo creo que las compañías quisieran no tener riesgo regulatorio. Pero existe. Porque tú lo que quisieras es tener un escenario cierto, predecible, estable. Aburrido incluso, ¿verdad? Sí,
Bueno, pues como decíamos al principio, las preocupaciones van, te las marca un poquito el contexto, ¿no? En el sector energético, pues el año vivimos, ¿no? Un año que creo que íbamos a cambio legislativo, no digo reales decreto, por mes, ¿no? Y efectivamente con los grupos de interés, o sea, las empresas absolutamente se despachaban, o sea, ningún tipo de escucha ni interlocución. Pero el riesgo, o sea, no es solamente que te cambien las reglas de juego permanentemente, de veces el fútbol, pues si estás jugando y en mitad del partido no sabes ni lo que es falta, ni lo que no falta, ni lo que es penalti. No depende del árbitro, de juego. muchas veces. Entonces, es muy importante el riesgo regulatorio y en estos tiempos más. Yo creo que lo que todos los consejos de administración estamos pidiendo y queremos ver es situación geopolítica, que eso es un riesgo regulatorio. Me lo voy a llevar a cuestiones que ya no tengan que ver necesariamente con el sector energético. Antes decíamos, ¿no?, en materia de igualdad. Igualdad de oportunidades, porque si tú ahora pones igualdad de género en el otro lado del Atlántico no lo puedes poner, pero sí puedes poner igualdad de oportunidades. Pues eso es un riesgo regulatorio. Por lo tanto, yo creo que conocer tu entorno siempre es tremendamente importante en las cosas que te afectan directamente, pero luego tenemos que ver que cuando hablamos de riesgos, por ejemplo, si descendemos a los riesgos climáticos no son solamente o sea, problemas de adaptación, ¿no?, problemas de cómo yo consigo reducir mis alcances, es bueno, pues la legislación que la Unión Europea te dice, en directiva, tienes que tener una estrategia de cambio climático. Muchas empresas, o sea, el caso de Iberdrola, hace muchos años que en sus estatutos ya se dice que el Consejo de Administración tiene que aprobar un plan de acción climática, pero para muchas otras será una novedad que tienes que cumplir, porque si no, además la directiva de diligencia debida tiene aparejado sanciones administrativas, o sea, es que son riesgos de ese tipo y al lado del riesgo siempre está la oportunidad, no hay que olvidarse de ello. ¿Le dedicáis tiempo en los consejos al riesgo regulatorio? Se dedica, sí, tanto desde el punto de vista geopolítica como desde el punto de vista de toda la gestión de riesgos. Vale, pues vamos a terminar un poco mirando a futuro, ¿no? Esta mirada de futuro, decía antes Alberto que los españoles éramos más miedosos, y aquí aparecía esta de aquí, esta es en la que me quiero centrar. Y os pido un titular y para la pausa que tenemos. Esto es un poco lo que parece que veíamos a futuro, ¿no?, que íbamos a tener en el futuro, pero en concreto, vuestra opinión en concreto, ¿no?, pensando en el contexto actual, pensando que tenemos conflictos, pensamos que hay polarización política en lo real, como decías tú, Narciso, pensando que tenemos una transición energética más o menos, ¿no? De todos estos temas que aparecen ahí, vosotros, ¿a cuál le pondríais más prioridad? Empiezo por cualquiera de los tres, empiezo por ti, Nuria. ¿Dónde hay que poner foco, en tu opinión, a futuro, más allá de lo que diga aquí? O si coincides con lo que dice aquí. Como dices, yo creo que nos tenemos que un poco abstraer del ruido y poner en valor la sostenibilidad en la estrategia de la compañía, monetizando esos impactos, ¿no?, que pueden ser, por supuesto, los riesgos, pero sobre todo también las oportunidades, ¿no?, que se vea la sostenibilidad como una palanca de competitividad para la compañía. Y para eso, efectivamente, tenemos que tener el radar puesto en lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sobre todo ser capaces de monetizar, ¿no?, ese estrategia impacto. y monetización. Isabel. Bueno, yo creo que antes habíais dicho que los directores de sostenibilidad anticipan, ¿no? Y yo creo que eso es algo tremendamente importante. Y eso también es lo que te hace mover algunas cosas. Hay cosas que de todas formas siempre estarán. Lo que pasa es que a lo mejor hablamos menos de ellas porque afortunadamente ya están incorporadas. El cambio climático, pues ¿qué pasa? Que como ya cada vez está tan incorporado en la compañía, pues ya es algo
¿no? La sostenibilidad tiene esto casi de punta de lanza, de avanzadilla, de ir por delante y de ser capaz de responder el que se lo toma en serio antes que los demás. Sí que creo que la actualidad manda, como tozuda, como bien dijiste tú antes, y es que es verdad. ¿Por qué nos preocupamos y nos tenemos que preocupar de los empleados? Hombre, pues porque la demografía hace que falte de todo. O sea, faltan agricultores, pero faltan de todos. Por lo tanto, también la fidelización del empleado es algo tremendamente importante. Y la legislación, pues también se dijo al principio, es inevitable. Y lo vinculo a la cadena de valor, que aunque estará ahí, porque por muchas razones, por razones de geopolítica y porque lo que están haciendo las empresas es el tiempo de pausa, aprovecharlo para prepararse para algo que más o menos, pero vendrá. Estrategia, monetización, cadena de valor, fidelización de empleados. Narciso. En línea con lo que ha dicho Nuria, o sea, todo lo relativo al ESG, todo, no puede ser un añadido posterior para simplemente el departamento de marketing, sino que tiene que ser parte del producto, del core business, del servicio que esa empresa esté ofreciendo. Y si lo hace de forma convencida como principios propios, al final la empresa será mejor, cada uno de los trabajadores tendrá una vida mejor y el planeta será mejor. Vale, pues muchas gracias a los tres. Creo que te quedas tú ahora y Alberto, vienes para allá. Nada, pues gracias. Chao. Gracias. Cerramos esta parte y vamos a tomar el cafetito. Bueno, Narciso, Isabel, millones de gracias por acompañarnos y hacernos pensar con la excusa del informe. ¿Crees que lo haremos el año que viene o...? Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a tener 30 minutos. Yo, de todas las palabras que habéis dicho en esta sesión, quizá aprovechándome del resumen que has hecho al final, y también relacionado con todo lo que hemos visto, porque muchas veces en sostenibilidad lo que nos pasa es que profundizamos y nos olvidamos dónde estábamos, ¿no? Me ha gustado mucho, Narciso, cuando has hablado de coherencia como el elemento clave para... sobre todo para los ciudadanos, discernir si algo les encaja o no les encaja, cuando habéis hablado de estrategia, cuando has hablado de realismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de impacto tangible. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos un café, un zumo de naranja y no sé si hemos puesto algo más, algo de fruta. ¿Lo seguimos haciendo, Nuria? Esto se ha convertido en la cita anual de la sostenibilidad, no puede ser de otra manera, así que por supuesto que sí. Veremos qué temas salen, ¿no?, de aquí a allá. ¿Cuántas crisis habremos pasado, no? Bueno, sí, algunas seguro. Muchas gracias a todos. Venga, gracias.